Tengo entendido que ya nos está escuchando el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Buen día, ministro. Soy Débora Plager. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Fundamentalmente para preguntarle por estos anuncios que se hacían ayer. El primero, el reintegro de ganancias respecto del medio aguinaldo. ¿Se va a efectivizar ya con los sueldos de julio, es decir, en agosto? Yo no tengo detalles sobre el procedimiento que se va a implementar. La decisión es que empiece a ponerse en práctica lo más rápidamente posible. Entiendo que con salarios habrá algún caso que podrá ser sobre los propios salarios de julio y si no va a ser sobre los salarios de agosto. Bien. Y va a ser alcanzar, como la vez pasada, a aquellos trabajadores que ganen menos de 25.000. Claro, el tope es 25.000 pesos como fue en diciembre. Exactamente. En aquella oportunidad. Esto no está previsto que alcance el medio aguinaldo de diciembre, es para este medio aguinaldo. Es para el primer semestre del año 2013, como fue el año pasado sobre el segundo semestre del 2012. Bien, respecto del anuncio que se hizo de la suba del salario mínimo, del mínimo vital y móvil, ¿eso va a ser en 2 tramos, ministro? Sí, en 2 tramos. El primero es a partir del 1 de agosto, porque lo que aprueba el Consejo del Salario empieza a tener vigencia al mes siguiente, por eso la fecha de reunión del Consejo del Salario fue esta, para que pudiera regir a partir del 1 de agosto, y luego, que ahí llega a 3.300, y luego a partir del 1 de enero ingresa en la etapa de los 3.600 pesos como garantía mínima de salario en la Argentina. Ahora, usted sabe que tanto la CGT de Hugo Moyano como la CTA de Pablo Micheli respecto del salario mínimo han dicho que debiera ser de más de 5.000 pesos, ¿no? Sí, no sé. ¿Y qué podemos decir a estas respuestas o a estas propuestas de carácter que tienen que ver con una campaña electoral, con un posicionamiento político? Ellos saben perfectamente de lo que están hablando y saben que lo que están diciendo no se compadece con ninguna racionalidad. Estamos viviendo un proceso de recuperación del salario desde el 25 de mayo del 2003, que es inédito en la Argentina, tanto en términos de los salarios reales de los trabajadores, tanto en términos de la movilidad jubilatoria, y ni que hablar del salario mínimo, que ha tenido un incremento de 1.700 pesos, del 1.700% desde aquella fecha. Entonces, o sea, desde lo que se ha fijado en la reunión del Consejo de Salario de ayer de 3.600 pesos a los 5.200 que propone Moyano y Pablo Micheli de CTA, ¿usted le parece que es irresponsable, que es inviable un salario mínimo de 5.200 pesos hoy? Los salarios básicos, los salarios conformados de los convenios colectivos que amparan a la gran mayoría de los trabajadores registrados, están en esos valores. Si ellos quieren expresar su preocupación por los salarios de los trabajadores, que se queden tranquilos, que los convenios colectivos han venido actualizando los salarios de manera tal que esos valores en los mínimos, o sea, en los básicos de los convenios colectivos, están en esos valores. Ahora, para plantear un incremento, no sé, ni hice la cuenta, pero que del 90% en el salario mínimo, sí, yo creo que es un acto de irresponsabilidad que ni siquiera ellos, cuando se sientan en la mesa de la negociación colectiva, lo plantean. Cuando ellos tienen que reclamarle a su propia patronal, nunca hacen un planteo de esa naturaleza. Sin ir más lejos, lo que terminó consiguiendo Hugo Moyano, que se vanagloriaba para descalificar a sus propios compañeros dirigentes sindicales de que había superado un supuesto techo del 24%, finalmente el aumento que consiguió fue de un 20%. Entonces, que esa responsabilidad que ellos tienen cuando dialogan con sus empresarios la tengan también cuando están en campaña electoral. Ministro, ¿cuántos son los trabajadores que están hoy alcanzados por ganancias, teniendo en cuenta, bueno, este reintegro que se hará hasta con un tope, ¿no? Hasta los que cobren 25.000 pesos. Y aproximadamente entre un 22 y un 25%, independientemente de este reintegro, hoy están alcanzados. La gran mayoría de los trabajadores, largamente la gran mayoría de los trabajadores
no perciben, no tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Y teniendo en cuenta, usted recién mencionaba la campaña electoral, incluso la propia presidenta ayer, ¿no? Al hacer estos anuncios también lo decía, respecto de, porque son épocas de propuestas, ¿no? La mayoría de los candidatos, me animaría a decir prácticamente todos, en estas propuestas de campaña están hablando del tema del mínimo no imponible. ¿Es un tema que esté en agenda hoy del gobierno? Bueno, no ha dejado nunca de estar en agenda, ¿no? Hemos subido el mínimo imponible prácticamente casi todos los años. No el año pasado. ¿Eh? El año pasado no. El año pasado sí. El año pasado y este año, sí. Y también la presidenta ha tomado la decisión con el aguinaldo del segundo semestre y del primer semestre. Creo que se han tomado decisiones en forma permanente que revelan que forman parte de la agenda. De hecho, este tema era un tema que se venía conversando, tanto con Caló como con Yasky, formaba parte de las conversaciones que se mantienen entre el gobierno nacional y las centrales sindicales. Y la presidenta ayer dio una respuesta clara en la dirección que también lo había dado el año pasado. Claro, lo que pasa es que el tema del mínimo no imponible es un tema que preocupa sobre todo a aquellos trabajadores que fueron alcanzados por los incrementos salariales y que ganancias le ha, digamos, comido parte o en su totalidad de esos incrementos obtenidos como consecuencia de que han quedado muy retrasados, ¿no? ¿Quiénes han quedado retrasados? Los valores respecto de las retenciones que se hacen por el impuesto a las ganancias. No, las deducciones, supongo que usted habla de las deducciones que se formulan, se han venido actualizando. Puede haber algunos problemas vinculados con los tramos intermedios, con las escalas que se aplican en este impuesto. Pero de hecho, cada vez que hemos tomado decisiones en materia de este impuesto a las ganancias, siempre han sido en dirección a beneficiar a los sectores que puedan estar afectados injustamente. Siempre se procura mejorar la situación de los sectores más vulnerables frente al impuesto. Lo que no quiere decir que el mal llamado impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos, es un impuesto que es perfectamente razonable y sostenible, que se aplica en la mayoría de los países y que alcanza a una parte minoritaria de los trabajadores. Y esto también parece razonable. Se podrán discutir situaciones intermedias, se podrá ir buscando soluciones como se viene haciendo. Eso está siempre en la agenda de un gobierno que si algo ha hecho ha sido defender el empleo y los salarios en la Argentina, ¿no? Bien, ministro, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Es el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.